Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron las vacas? Espero que bien. Hoy vamos a hablar sobre un texto que tenemos en el módulo, que es muy importante porque nos va a marcar un poco las características de la última dictadura militar, entre 1976 y 1983. Una dictadura que fue muy recordada no solo por las características de intervención en términos económicos que estuvimos viendo, sino también por lo que vamos a empezar a estudiar, que tiene que ver con su estrategia de diseñar un plan sistemático de desaparición de personas. Y eso tiene características muy, muy importantes en términos analíticos porque se importaron métodos y porque aparte también hay una descripción muy interesante en el libro de Pilar Calveiro sobre las características que tenían cada uno de los que cumplían funciones en esa maquinaria fría de represión y desaparición sistemática de personas. Para empezar, para ilustrar un poco esto, recuerden que semanalmente voy a ir mandando un video. La idea es que lo puedan ver cuando ustedes quieran. Yo tengo la intención de que eh, no sujetarlos a un horario específico, sino que ustedes tengan mis clases grabadas y las puedan ver, rever, etcétera, y que puedan también empezar a intervenir en los foros que fui abriendo, o que voy a ir abriendo en realidad en el Classroom. Todavía no lo abrí, lo voy a abrir mañana, a partir de lo que va surgiendo de las clases, y después sobre eso se van a generar los trabajos prácticos que van a ir haciendo. En general, los trabajos prácticos lo que voy a tratar es que tengan un contenido audiovisual para que ustedes puedan ir analizando. En ese sentido, importante, van a tener una película para ver. Esta vez no vamos a tener tantas complicaciones, me parece. Se llama Crónica de una fuga, una película muy interesante que cuenta la historia de un grupo de jóvenes que fueron detenidos de manera ilegal y se fugan de un centro clandestino de detención que queda en el límite entre Ituzaingó y Morón. Se llama La Mansión Seré, que es un museo de la memoria, un lugar que les recomiendo visitar. Básicamente el texto de Pilar Calveiro aborda lo que se conoce como los roles de la represión. ¿Y de qué hablo cuando hablo de esto, no? Básicamente ella identifica un eslabón o una cadena que tiene distintos eslabones, para hablar con claridad. Esa cadena que tiene distintos eslabones marca distintos momentos y distintas características en términos de el rol que cumple cada uno de los actores que intervienen en ese proceso represivo. Entonces, frente a eso, hay que analizar una serie de elementos que es la que nos permite entender cómo la dictadura militar tuvo centros clandestinos de detención donde alojó personas de manera ilegal y a muchas de esas personas las hizo desaparecer. Eso vamos a desarrollar un poco hoy. En primer lugar, lo que tenía la dictadura era un aparato de inteligencia. ¿Qué hacía el aparato de inteligencia? Hacía seguimiento, hacía control y especificaba los lugares donde podía encontrarse a la persona que se catalogaba como potencial subversivo. ¿Qué era un subversivo para la dictadura? Una persona que pudiera alterar la idea de orden público que tenían los militares, personas que tenían cierto compromiso político, personas que tenían compromiso cultural, personas que podían ser colaboradores de organizaciones políticas, militantes obviamente de organizaciones político-militares, sindicalistas, artistas, trabajadores que tuvieran compromiso al interior de sus unidades productivas, etc. Todo eso componía el universo de los potenciales subversivos. Recuerden que nosotros ya vimos, ya charlamos, de que la dictadura tenía un objetivo de repensar la sociedad, y ese objetivo de repensar la sociedad incluía hasta una idea de cómo debía educarse a los pibes y pibas desde el jardín de infantes. O sea que hay una visión muy, muy importante de regenerar la sociedad. Una sociedad que la dictadura caracterizaba como enferma y
al mismo tiempo existía lo que nosotros denominamos el discurso quirúrgico, el planteo de que justamente estas acciones iban a ser el gran remedio para solucionar la problemática de la Argentina de ese momento, que era justamente la del desorden, la subversión y por sobre todas las cosas el peligro del comunismo, que es el fantasma que obviamente agita la dictadura militar como un instrumento para justificar su aparato represivo. En ese marco, esa justificación de su aparato represivo lleva a condiciones que tienen que ver, por ejemplo, con las estrategias de persecución sistemática de personas. ¿Cómo se iniciaba esta estrategia de persecución sistemática? En primer lugar, se hacía inteligencia, se hacía seguimiento, se obtenía información, se buscaba el paradero de la persona, para eso había un grupo, que era el grupo de inteligencia. Ese grupo de inteligencia que receptaba información previa que se había obtenido en algún centro clandestino de detención, producto de la información que pudiera brindar algún prisionero. Ese grupo de inteligencia generaba la operación y daba paso a un segundo grupo al que vamos a denominar los matones, que son los que directamente ejecutaban la operación. A veces coincidía que el grupo de inteligencia también tenía su grupo de matones, lo cual era indistinto según la zona y la característica de los lugares donde se constituyeran estos actos. Ese grupo de matones lo que hacía era entrar a la casa de las personas potenciales subversivas, obtenía información y al mismo tiempo requisaba la casa de las personas y cometía un delito que era, además de obviamente detener de manera ilegal a alguien y de manera clandestina, porque eran grupos civiles, no eran grupos que estuvieran o se identificaran como policías o como miembros del ejército, también obtenían lo que se conoce como botín de guerra. El botín de guerra eran bienes personales, objetos de valor de las personas que eran detenidas de manera ilegal. Eso, en el largo plazo, fue reclamado por muchos familiares de las víctimas sin obtener demasiados resultados. O sea, no solo detenían a la persona de manera ilegal, sino que también le saqueaban la casa, básicamente. Eso en la película lo van a ver muy claro. En segundo lugar, una vez que ya este grupo intervenía, el grupo lo que hacía era detener a la persona de manera ilegal y trasladarla a un centro clandestino de detención. ¿Qué era un centro clandestino de detención? Era un lugar en donde se alojaban prisioneros, a los cuales se los torturaba, violaba, en algunos casos se los masacraba directamente ahí, y esas prácticas, la violación, la tortura, tenían como objetivo obtener información para seguir generando detenciones ilegales. Recuerden que en la Argentina se detuvieron de manera ilegal a más de 30.000 personas, que es la cifra genérica que se ha construido a lo largo de la historia y que tiene que ver con los relatos que se fueron estableciendo. Por eso se habla de que hay 30.000 desaparecidos, pero aparte dije más de 30.000 porque hubo detenciones y hubo mucha gente que estuvo en centros clandestinos de detención que no desapareció, ¿sí? O sea que nosotros no tenemos un número exacto de cuántas personas fueron detenidas de manera ilegal, pasaron por centros clandestinos de detención y pudieron sobrevivir. Por eso hay que hacer un número estimado. Se estima que las detenciones arbitrarias llegaron casi a las 100.000 personas. Algunos estiman 150.000, es muy relativo. Recuerden que tenemos 30.000 desaparecidos, o sea, 30.000 personas que no se saben dónde están. En ese marco se establece un mecanismo, ¿sí?, de arribo al centro clandestino de detención, estos lugares que estaban distribuidos en distintas zonas. Por ejemplo, a nuestra zona le correspondían algunas comisarías que funcionaron como centros clandestinos de detención, espacios militares, pero el más importante de la zona era la Mansión Seré, que es donde se enfoca la película, que queda en la zona oeste precisamente. Después la comisaría primera de Moreno, la primera de Merlo, el JIBA de Merlo, que es un centro
de la aeronáutica, fueron lugares que fueron catalogados como centros clandestinos de detención. En ese marco, y no menor, una vez que la persona arribaba, aparecían los torturadores, que son las personas que obtenían la información y que identificaban las características de los que iban a ser prisioneros. Muchas veces, por una cuestión de estrategia de supervivencia y como un mecanismo de cuidado de otros militantes políticos, muchos detenidos de manera ilegal trataban de cuidar y de preservar a quienes militaban con ellos, quienes hacían actividades políticas con ellos, brindando información falsa con la esperanza de que la persona que arribara a ese lugar no tuviera demasiados problemas en el momento de llegar. Cuando se dieran cuenta que era un perejil, a lo sumo le iban a hacer pasar un mal momento. Ese concepto de perejil es el concepto de alguien que tiene una relación muy lejana con la política o que tiene alguna simpatía política, pero que en realidad no tiene un compromiso como para que la dictadura lo pudiera catalogar como subversivo. Bueno, entonces este grupo, el grupo de los torturadores, va a ser, o los guardiacárceles, va a hacer ese análisis de las características que tiene cada uno de los prisioneros. Y una vez que hace esa caracterización, establece si la persona se tiene que ir, entonces le hacen pasar un mal momento y lo mandan a la casa, y le dicen obviamente que no diga nada, etcétera, etcétera, la casa se la habían desvalijado ya que estaban, o si se tiene que quedar en el centro clandestino de detención, obviamente lo primero es la tortura. Hay múltiples mecanismos de tortura, la verdad que no me gustaría describirlos, lo pueden investigar, lo van a ver en la película, son muy sangrientos, muy sanguinarios. Sepan que la mayoría de las mujeres que pasaron por centros clandestinos de detención fueron violadas infinidad de veces. Por lo tanto, imagínense las condiciones, ¿no? La práctica de tortura más conocida es lo que se conoce como submarino, en donde generalmente se utilizaba el agua y la picana. Era el instrumento fundamental de estrategia de represión. Son instrumentos represivos que el ejército argentino, o muchos generales del ejército argentino, transmitieron a sus a las personas que tenían a su cargo y que habían aprendido en, por ejemplo, una escuela de tortura que se llamó la Escuela de las Américas, una escuela en donde estudiaron la mayoría de los represores latinoamericanos, que formaba en métodos, más allá de que era una escuela norteamericana, los métodos de tortura, los métodos de la escuela francesa que el ejército francés utilizó durante la guerra de Argelia. Bien, para avanzar un poquito, tenemos una cuarta instancia, que es qué pasa cuando se define establecer un mecanismo de desaparecer a alguien. La persona desaparecida es la persona que justamente tiene un compromiso político muy importante y que en algún momento, cuando consideran los guardiacárceles, los torturadores, que ya obtuvieron demasiada información, deciden hacerla desaparecer. Y ahí pasan a una cuarta instancia en donde hay un grupo que es el que vamos a conocer como los desaparecedores de cadáveres, que son los que se encargaron de asesinar, desaparecer y establecer una práctica sistemática de desaparición de los cadáveres de las personas que estaban en los centros clandestinos de detención. Dos prácticas muy comunes. Una se conocía, una en el entierro después del fusilamiento, el entierro en fosas comunes. Hay un equipo de antropología forense que todavía estudia cómo la identidad, de las fosas comunes o de la gente que aparece en las fosas comunes, y así muchas familias han podido reencontrarse con los cuerpos de sus seres queridos. Un equipo de antropología forense muy impresionante que es ejemplo en el mundo y ha sido premiado internacionalmente. Lo tenemos en la Argentina. En segundo lugar, había otro mecanismo que se conoce como los vuelos de la muerte, un mecanismo muy terrible,
que tienen que ver fundamentalmente con estrategias que se utilizaban para hacer desaparecer cadáveres utilizando el río o el mar. Hay muchas anécdotas. Los vuelos de la muerte consistían en cargar en helicópteros personas desnudas, se las tiraba al mar con peso, a veces no, muertas. Y hay una anécdota muy terrible de un grupo de personas que durante el verano de 1977 estaba veraneando en Santa Teresita y el mar trajo una serie de cuerpos que eran cuerpos que habían sido arrojados en los vuelos de la muerte. Muy impresionante. Esos mecanismos de tortura y desaparición de personas iban acompañados de una categoría especial que la dictadura no se privó, y en esta lógica de regeneración social formaba parte de su proyecto, que tenía que ver fundamentalmente con el robo de bebés. La dictadura argentina robó de sus padres que estaban en cautiverio más de 500 bebés. Han sido recuperados solo un poco más de un quinto de esos bebés, o sea, la quinta parte. Sin embargo, se estima que durante la dictadura se robaron más de 500 bebés. Justamente como existe un grupo de detenidos desaparecidos que no solo desaparecieron ellos, sino que también desapareció su descendencia, desaparecieron sus hijos, es que los organismos de derechos humanos están divididos en dos grupos: las madres de Plaza de Mayo, que son las que pelean por reencontrarse y obviamente por justicia por la desaparición de sus hijos, pero al mismo tiempo también durante mucho tiempo investigaron y trataron de reencontrarse con los restos de sus hijos. Pero por otro lado existen las abuelas de Plaza de Mayo, que son abuelas porque no solo buscan reencontrarse con sus hijos, sino que buscan a sus nietos que están vivos, porque lo que hizo la dictadura fue entregar a los hijos de las detenidas desaparecidas a familias con las que tenían contacto. Muchos de estos chicos fueron criados por militares o vendidos en el mercado negro, según las provincias, según las zonas. Por eso una campaña muy importante en la última época en los últimos años de la Argentina para reconstruir la identidad de un grupo importante de esos bebés que fueron robados durante la dictadura. Planteo esto como para que se entienda un poco la perversidad con la que se estableció. Quiero que les quede claro que un plan sistemático de desaparición de personas implica una serie en cadena de personas obedeciendo y ejecutando órdenes que implicaban todo tipo de acciones ilegales en contra de el cuidado y la vida de la mayoría de las personas. Básicamente la clase tiene que ver con esto, tiene que ver con que puedan leer el texto de Pilar Calveiro, van a tener que intervenir en el foro y al mismo tiempo también van a tener que pensar un poco qué significa esto de un plan sistemático de desaparición de personas. El trabajo práctico va a ser analizar la película, así que la película ya se las voy a dar para que ya la vayan viendo. Y esta semana voy a armar el foro y la semana que viene les doy el trabajo práctico y charlamos un poco sobre la película en la clase, y después la clase que viene vamos a analizar un poco la política económica de la dictadura y las diferencias políticas que existieron al interior del gobierno o de los gobiernos dictatoriales, de las juntas militares que se sucedieron. Y la otra clase vamos a hablar sobre Malvinas. Nos vemos.